Hola a todos, damos gracias a Dios por la bendición que nos regala una vez más de poder tener este momento para compartir su palabra. El día de hoy quiero dar lectura al libro de Reyes, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 nuevamente. La vez anterior leíamos solamente un par de versículos, bueno, realmente el versículo 1 únicamente, y sobre él reflexionamos. El día de hoy quiero leer los primeros 7 versículos. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hay un pasaje en el libro de los Salmos que aprendí desde hace muchos años, es en el Salmo capítulo 20, el versículo 7, que dice en la versión Reina Valera 60: Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Las traducciones más modernas dicen: estos confían en sus ejércitos o en su infantería y confían en su armamento, mas nosotros confiamos en el Señor. Sin importar la versión, tal vez alguna traducción sea más clara a nuestro lenguaje el día de hoy. Sin embargo, el mensaje es concreto. ¿En dónde pones tu confianza? Algunos confían en unas cosas, otros confían en otras cosas, pero el salmista dice: nosotros confiamos solamente en una persona. No confiamos en cosas, no confiamos en objetos, ni siquiera en personas en plural. Confiamos únicamente en una persona, y esa persona es Dios. La gente pone su confianza, por ejemplo, en el dinero. La gente que confía en el dinero tiene ciertos ahorros o tiene alguna cuenta bancaria muy elevada, y entonces sienten cierta seguridad. Hay gente que basa su seguridad en sus buenas relaciones familiares o de amistad, en fin, cualquier clase de relación. Pero el punto es cuando eso se viene abajo, es decir, cuando te quedas sin el dinero, cuando te quedas y se acaban las relaciones o se rompen o se fracturan. Entonces, ¿en dónde queda tu confianza? Y podría citar cantidad de ejemplos en los cuales la gente pone su confianza, pero la pregunta es: si eso se te acaba, ¿en qué o en quién vas a confiar? Y el día de hoy tengo una invitación de parte de Dios para ti, y la invitación es simple, y es esta: confía en Dios. Confía en Dios. Eso es a lo que Dios nos invita a través de este pasaje el día de hoy. Confía en Dios. Confía en Él únicamente. Confía en Él solamente. Y entonces el versículo 1 del capítulo 17 del primer libro de los Reyes dice: Entonces Elías Tisbita, seguimos hablando del mismo personaje que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Ya dijimos quién era Acab la vez anterior. Era uno de los reyes del norte, uno que hasta su tiempo era el peor de todos. No hubo rey más malo o que hubiera hecho lo malo delante de Dios antes de él. Antes de él jamás hubo uno peor que él. Y luego se une con una mujer que tenía un mismo corazón rebelde y alejado de Dios. Esa mujer se llamaba Jezabel. Hicieron una pareja terrible que realmente estaba tratando de luchar contra Dios. Aunque eso es imposible, ellos se esforzaban por hacerlo. Evidentemente, cuando alguien quiere luchar contra Dios, termina perdiendo. Dios siempre gana, Dios siempre se sale con la suya, pero estas dos personas trataban de hacer eso. Y entonces dice que Elías se presenta con Acab y le dice: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Notemos que está en plural, en estos años. No era un año ni dos, era 3 o 3 años y medio más o menos.
Por ahí más o menos está el asunto. El texto adelante nos va a decir con precisión el tiempo que no llovió, pero pasaron años para que volviera a llover después de que Elías pronuncia esta palabra. Y entonces dice el versículo 2, y vino a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y entonces Dios lo manda que se fuera supongo que estaban cerca de Samaria, la capital, y lo manda hacia el oriente a que se esconda en un arroyo, el arroyo de Querit. Y entonces hay algunas cosas que quiero mencionar el día de hoy respecto a lo que acabo de invitarte a hacer, a confiar en Dios. Nuestro tema es confía en Dios, y la primera cosa que quiero decirte que hagas al confiar en Dios es que confíes en Dios en medio de la soledad. Confía en Dios en medio de la soledad. Dios manda a Elías a que vaya y se oculte junto al arroyo de Querit en ese tiempo que evidentemente si no hay lluvia entonces vendrá una terrible sequía, y así sucedió. Pero Dios le dice, ve allá en ese arroyo y escóndete. Y hay algo que yo a veces me pregunto, ¿por qué lo mandó hacia allá? Era un lugar solitario, era un lugar que pues realmente no diríamos poco concurrido. Nada concurrido era ese lugar seguramente, y Dios lo manda a ocultarse allá. El problema es que va a estar un buen tiempo en ese arroyo hasta que se seque. ¿Y qué hace Elías allí? Elías, una de las cosas que experimenta en ese lugar es la soledad. Por eso estoy diciendo, confía en Dios en medio de la soledad, porque a veces Dios nos orilla a sentirnos solos. No siempre a estar solos, pero a veces sí a sentirnos solos. Creo que lo he dicho alguna vez, teniendo la esposa, teniendo al esposo, sentirse solo, teniendo a los hijos, teniendo a la familia cerca, teniendo amistades, teniendo a los amigos de la iglesia, teniendo conocidos en el trabajo, y a pesar de tener a toda esa gente alrededor, sentirse solo. A veces Dios nos orilla a estar así, sentirnos completamente solos. Es un patrón que Dios utiliza para moldear la vida de las personas. Dios utiliza eso para que nuestro carácter sea moldeado. La soledad es como la fragua donde es metido el hierro, y entonces empieza el calor a hacerlo maleable, y se puede fundir y se le puede dar una forma mejor o una forma diferente. Eso hace Dios con nosotros en medio de la soledad. No fue Elías el primero que experimentó la soledad. Moisés estuvo un tiempo en el desierto solo, y allí Dios estuvo trabajando con él, allí Dios estuvo obrando en su carácter. El desierto significa eso, el desierto es soledad, el desierto implica sentirse apartado de todo y de todos. Y no solamente Moisés, no solamente Elías. Si vamos al Nuevo Testamento, Juan el Bautista también se encuentra en el desierto. El mismo Señor Jesús es llevado 40 días solo al desierto. Eso simboliza el desierto, en un sentido la soledad, porque allí es, repito, donde Dios trabaja con tu carácter y con el mío. Dios a veces nos va a permitir experimentar la soledad para moldear sí nuestro carácter, pero también para que nos demos cuenta que realmente no estamos solos. En medio de la soledad, ya sea física, o sea, que realmente no haya nadie alrededor, o en medio de la soledad, hablando de una sensación que a pesar de tener gente alrededor, te sientes solo. Dios siempre va a utilizar eso. Dios siempre va a ocupar eso, número uno, para moldear nuestro carácter, pero número dos, para darnos cuenta que no estamos solos, que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Yo no sé qué problema estemos enfrentando o qué sensaciones estemos teniendo, pero de algo puedo estar seguro, que debemos confiar en Dios aunque nos estemos sintiendo solos. ¿Cuántas veces has sentido que la gente que está alrededor no te entiende? Que a veces tratas de expresar lo que sientes y te toman en poco, o no consideran realmente, no te escuchan,
y no son compatibles o no hay empatía, mejor dicho, en tus palabras, y entonces sientes, no solo te sientes incomprendido, sientes esta persona no está realmente conmigo. A veces Dios permite que tengamos esa sensación, pero lo hace para que nos demos cuenta que hay alguien junto a nosotros que sí nos comprende, que sí nos entiende, que sí nos escucha, que sí le interesa tu vida y mi vida, que sí le interesa tu problema, por más absurdo que les parezca a otros. Él está de nuestro lado, pero también nos está moldeando y preparándonos para una tarea más grande todavía. Elías se va a enfrentar dentro de no mucho tiempo a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, y el poder manifestado allí no es porque Elías fuera un hombre grandioso. Lo que ocurrió en el Monte Carmelo frente a los 400 profetas de Baal, o 450 mejor dicho, y 400 de Acera, es eso que ocurrió allí, no es resultado de la gran calidad humana de Elías, no lo es. Eso es resultado de haber pasado todo ese tiempo con Dios. Estuvo a solas con Dios durante mucho tiempo, y el resultado de haber estado solo y saber que no había nadie más a quien recurrir más que a Dios, eso lo llevó a actuar con poder delante de Acab y tratar de hacer volver el corazón de toda una nación hacia Dios, hacia su Señor, hacia su Rey, hacia su Creador, incluso a su Salvador. En medio de la soledad, Dios tiene grandes enseñanzas. Así que confía en Dios en medio de la soledad. Sigue diciendo el versículo 3. Vino palabra de Jehová diciendo, en el 3 dice así: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Confía en Dios, número 1, en medio de la soledad. Número 2, en medio de la inseguridad. Confía en Dios en medio de la inseguridad. ¿Por qué Dios manda a Elías a esconderse? Si notamos bien en el versículo 3 le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Escóndete. Evidentemente, Acab, después nos vamos a encontrar que hace una alianza con el rey del sur. Alguien quería destruir a toda la nación de Israel, tanto al norte como al sur, y hace alianza con el rey del sur, que en este caso era Josafat en ese momento, y Josafat le dice a Acab: oye, pues aquí acostumbramos a hacer algo que da los más grandes resultados, y ese algo es consultar a Dios. Así que vamos a consultar a Dios. ¿Hay algún profeta aquí que nos ayude a hacer eso? Y entonces Acab dice: pues hay un tal Micaía, pero yo no quiero que venga, me cae gordo. Vamos a ponerlo en palabras nuestras: ese Micaía me cae gordo. ¿Y por qué te cae gordo, Acab? Si es un siervo de Dios, porque siempre me profetiza puras cosas malas. Pues si es un siervo de Dios y tú no estás haciendo bien las cosas, ¿qué esperabas? Y entonces lo que podemos entender es que si un siervo de Dios venía con Acab y le decía: estás mal en esto, o Dios dice que las cosas no van a salir bien debido a tu comportamiento, Acab se enojaba. Y entonces decía: mejor tráiganme a los de Baal, ellos sí me llenan el oído, ellos sí me dicen lo que yo quiero escuchar. Entonces evidentemente cuando Elías viene y le dice a Acab: Dios hará que deje de llover por mi palabra, Acab está enojado con Elías. Y no quiero pensar qué ocurrió cuando Jezabel escuchó lo que acababa de decirle Elías a Acab. Yo creo que Jezabel le dijo: ¿y por qué no lo mataste? ¿Por qué no te deshiciste de él de una vez por todas? Evidentemente Dios lo manda porque esta pareja sin duda quería comenzar a perseguir a Elías. Yo estoy convencido que querían matarlo. Entonces, por la seguridad de Elías, Dios lo envía allá. Pero no solamente por su seguridad, sino para sustentarlo, porque evidentemente venía la sequía y bueno, pues Dios quería preservar la vida de Elías de manera íntegra. Y entonces
lo manda al arroyo de Querit, y dice el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La pregunta es, ¿por qué no lo mandó más lejos? Cuando yo leo esto, Querit está cerca de Israel. De hecho, está en la ribera del Jordán, que finalmente, bueno, cerca frente al Jordán, no está lejos de la frontera de Israel. Solo está en el límite, Querit. Entonces, yo decía, ¿cómo es que, o a veces me he preguntado, ¿cómo es que Dios va a ocultar a alguien en un lugar tan fácil de ser hallado? Pero repito, una de las ventajas es que ese arroyo, por lo que se entiende, era poco o nada concurrido. Pero Dios es capaz de guardar nuestra vida, aunque estemos corriendo peligro. Aunque todas las cosas parezcan inseguras, Dios allí es capaz de guardar nuestra vida. Es capaz de guardarnos del peligro, aunque el peligro esté frente a nosotros. El requisito de Dios es que obedezcamos. Dios nos va a guardar de muchos peligros y aún de la misma muerte, pero el requisito, repito, es la obediencia. El requisito es la obediencia. Si seguimos viendo, dice el versículo 5, y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Entonces, hay otro detalle, no solamente el hecho de que lo mande a Querit, que no está tan lejos, y que Dios aún allí le preserve la vida y lo guarde de esta pareja que lo querían o que lo estaban ya persiguiendo, sino el otro detalle, la forma de ser alimentado. La forma de ser alimentado. Y es a través de aves de carroña. Los cuervos son aves de carroña parecidas a los buitres. Es decir, comen la carne de animales muertos que están ya en descomposición y se alimentan de eso. Pero nosotros sabemos que para un ser humano alimentarse de carne de animales muertos, generalmente ya tiene bacterias y nos haría daño. Lo maravilloso aquí, lo extraño o lo sobrenatural, mejor dicho, es que los cuervos, esos animales carroñeros, le traen carne comestible a Elías para ser sustentado. Y dice aquí la Biblia que le traían la carne. Y no solamente eso, el versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne. Esos carroñeros, yo no sé de dónde sacaron el pan. No sé de dónde sacaron carne comestible para un ser humano, pero Dios fue quien los había enviado. Dios fue el que mandó y las aves simplemente obedecen y traen la comida para Elías. Confía en Dios aún en medio de las situaciones inseguras. Aunque haya peligro, aunque haya la posibilidad como para Elías de decir, bueno, y en ese arroyo, ¿de qué voy a sobrevivir? Me voy a morir de hambre. De sed no, porque todavía hay agua, pero sí de hambre. Y Dios le dice, aún allí te voy a sustentar. Es digno de confianza nuestro Dios. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe por qué Dios es digno de confianza? Porque Él es capaz de sustentarnos donde no hay nada. Lo hemos dicho muchas veces, le dio de beber agua a un pueblo de más de 3 millones de personas en el desierto, no en un arroyo como Elías, en el desierto. Les dio carne a comer, hizo que descendiera el maná todos los días. De los 40 años que Israel fue errante en el desierto, no hubo día que Dios no les diera de comer. Dios es capaz de sustentarnos donde parece que no hay. Y puedo decir el día de hoy con toda certeza, que no solo es la experiencia del pueblo de Israel, que no solo es la experiencia de Elías de ser sustentado donde no hay nada, es mi propia experiencia. Yo puedo decir que hay momentos en que digo, el día de hoy, ¿qué vamos a comer? Y Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre ha bendecido el trabajo de nuestras manos. Dios siempre nos ha bendecido y aunque no somos merecedores de eso, en su misericordia y en su gracia provee y nos sustenta en este tiempo donde los empleos se están agotando, en este tiempo donde empresas cerraron por completo, donde negocios simplemente no han logrado prosperar y trabajos que eran abundantes ahora no lo son. Y mucha gente está siendo despedida.
Si tú confías en Dios, Dios no solo puede, es capaz y quiere sustentarte en medio de eso, en medio de una situación insegura como la que estamos viviendo el día de hoy. Dios es capaz de sustentarnos. El requisito para que la presencia de Dios llegara a Elías era que obedeciera, y el requisito para estar seguro era el mismo. Y hay una cosa más que llama mi atención, una simple palabra en el versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. No te van a dar en otro lado. Tienes que estar donde Dios te está diciendo que estés. Si Elías no obedece y no va a Kerit y se va al Jordán o se va a otro río, Dios mandó a los cuervos a precisamente ahí, junto o justamente en el arroyo de Kerit, no en otro lado. Elías tiene que obedecer y Elías está allí, y entonces ocurre lo sobrenatural. Dios le manda a los cuervos y esos cuervos, repito, le dan de comer. Ahora, la otra cosa, está en un arroyo que evidentemente se va a secar. Y Dios le dice, mantente allí hasta que yo te diga. Y Elías obedece y se mantiene en el lugar que Dios le dice. Hasta que Dios no le diga, muévete, Elías no se va a mover. Se dio cuenta que Dios estaba allí, disfrutó de su presencia. Y Elías pudo decir, no estoy solo. Y si Dios me dice, quédate aquí, puedo confiar en su palabra y obedecerle y quedarme donde Él me está diciendo. Así que confía en Dios en medio de la soledad, porque Él está contigo. Confía en Dios en medio de la inseguridad, porque a pesar de que todo parezca incierto, Dios cumple sus promesas y su palabra, y las cosas que no son, las hace ser. Así de simple, así de poderosas son las cosas con Dios. Confía en Dios, número 1, en medio de la soledad. Número 2, en medio de la inseguridad. Y número 3 y último, confía en Dios en medio de la hostilidad. Confía en Dios en medio de la hostilidad. Ahora, entre las muchas acepciones de esta palabra hostilidad, quiero ocupar una de las más simples de entender. Confía en Dios cuando las cosas te son contrarias, cuando la situación parece estar contra ti, cuando la adversidad parece que está frente a ti y te dice, no me voy a mover y te tendrás que mover tú porque yo no me muevo. Confía en Dios en medio de este ambiente hostil que estamos enfrentando, de esta situación tan compleja que estamos viviendo, que parece que cada vez que avanza este 2020 se presentan más y más enemigos contra nosotros. Confía en Dios. No dejes de confiar en Él. Sigue diciendo aquí nuestro texto. El versículo 6 y 7 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero ocurrió lo esperado. Pasados algunos días, no nos dice cuántos, pudieron haber sido 100 días. ¿Cuánto tiempo le gusta a usted que tarde un arroyo en secarse durante una sequía? Si no está lloviendo, ¿cuánto tiempo tardará? No lo sabemos. Pudieron ser 300, 365, más de 400, pudieron ser menos de 100, no lo sabemos. Pero fueron días los que pasaron. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y entonces, después de ver la mano poderosa de Dios, después de experimentar su presencia, empieza nuevamente a acabarse el sustento y empieza a acabarse el agua. Y seguramente Elías fue testigo de cómo fue disminuyendo el flujo del arroyo, y entonces tal vez un día muy soleado, lo único que vio fue como un hilito de plata por el reflejo del sol, y fueron las últimas gotas tal vez que él pudo beber de esa agua. Pero aún en medio de ese ambiente, de esa situación adversa, Elías confía en Dios. Y lo que Dios te pide a ti y a mí el día de hoy es lo mismo, que confiemos en Él. ¿Cuántos arroyos en nuestra vida se están secando en este momento? El arroyo de la salud se podría estar secando. Y usted dice, se me está acabando la salud. El arroyo de la economía, se me está terminando el dinero. El arroyo de las relaciones, tal vez mi relación matrimonial está terminando, está muy mal, está terrible. Las relaciones con mis hijos no son buenas, mis relaciones en el trabajo,
o el mismo arroyo del trabajo se está secando. El arroyo de tu popularidad, tal vez antes todo el mundo se acercaba a ti, todo el mundo parecía quererte y ahora ya nadie te hace caso. Y hay tantos arroyos en la vida que se van secando y secando y secando frente a nosotros. Pero hay algo que aprendemos como una grande lección en este pasaje acerca de Elías. Debemos confiar, no en los dones de Dios. Dios le proveyó el agua de ese arroyo hasta que quedó seco. Pero Elías nos grita y nos dice, no confiaba yo en lo que Dios me estaba dando, confiaba en el Dios que hizo que el arroyo tuviera agua y en el mismo que permitió que se secara y que yo no sé de qué manera, pero me va a seguir dando, porque Elías no confiaba, repito, en los dones que Dios le estaba otorgando, sino en el Dios que otorga los dones. Y es lo mismo que Dios espera de usted y de mí. Confiemos en Él, no confiemos en carros y en caballos, como el salmo que cité al inicio, no confiemos en nuestras relaciones. Bueno, Dios nos ayuda a mantenerlas, pero aún así no debemos confiar en eso. No confiemos en las posesiones que tenemos, no confiemos en los ahorros que tenemos, no confiemos en la gente alrededor. Y espero que se entienda bien cómo, en qué sentido lo estoy diciendo. No estoy diciendo que no confíes en tu familia, por supuesto que sí, pero nuestra confianza total para seguir adelante en la vida debe estar solamente en una persona, y esa persona es Dios. Confía en Dios. Después de esto, se seca el arroyo y Dios le dice a Elías, estás listo para irte a Sarepta. Y entonces después, más adelante veremos la historia de Elías con la viuda de Sarepta y su hijo, pero después de Sarepta viene el enfrentamiento con Acab y los profetas de Baal, y hacer ese prodigio tan grande requirió la formación del carácter. Así que lo único que Dios espera de usted y de mí es lo mismo que esperaba de Elías, y Elías pasó la prueba. Esperamos en Dios que usted y yo podamos pasarla en este tiempo tan difícil. Confía en Dios en medio de la soledad. Número 2, confía en Dios en medio de la inseguridad. Y número 3, confía en Dios en medio de la hostilidad. Confía en Él. Él cumple sus promesas. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es el apóstol Pablo quien lo escribe y dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. A pesar de que no siempre nosotros somos fieles a Dios, Él es fiel. Él es digno de toda nuestra confianza. A pesar de tu situación, a pesar de las cosas que estamos viviendo, confía en Dios. Vamos a tener una palabra de oración y no me canso de hacer la petición o la invitación. Confía en Dios, confía en Él, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque cada vez que nos acercamos a ti por medio de ella, en el nombre de Jesús, tú nos hablas, Señor, y gracias por lo que hoy nos has recordado. Permite que toda nuestra confianza esté plenamente depositada en ti. Que no confiemos en nada más, que no confiemos en nadie más, que toda nuestra confianza esté depositada de una manera absoluta y plena solamente en tu presencia, Padre. Ayúdanos y enséñanos a hacerlo. No es sencillo. Tal vez tengamos que experimentar momentos de soledad. Tal vez lleguemos a sentirnos inseguros. Tal vez podremos vernos rodeados de hostilidad, de adversidades, pero hay algo seguro, es que tú estás con nosotros, y si nosotros te obedecemos y nos mantenemos donde tú quieres que estemos, haciendo lo que tú quieres que hagamos, sin duda, Señor, sin duda tú te harás cargo de proveernos, de suplir y sobre todo de brindarnos tu presencia a pesar de las cosas que estemos viviendo. Gracias una vez más por tu palabra, pero sobre todas las cosas, gracias por tu presencia. Te adoramos con todo el corazón en esta hora. Te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros y recibe nuestra gratitud. Padre, gracias por todo lo que nos das, pero sobre todas las cosas, gracias por ser quien eres
Gracias por ser como eres con nosotros. Gracias por brindarnos tu amor. Gracias por brindarnos tu misericordia y tu abundante gracia. Recibe nuestra adoración en esta hora. Oramos a ti con acción de gracias, en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga.